David Delantete, gracias por atender a OK Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en la trama rusa cuentas la conexión del Kremlin con el Procés. Eh, no se trata de desvelar el libro, hay que comprarlo y leerlo. Es fruto de una investigación periodística que además reconforta, yo creo, con esta profesión nuestra tan querida. La pregunta es, ¿la trama rusa del Procés iba en serio? Porque aquí ya sabes que se hicieron muchas chanzas, bromas para minimizarla, disminuirla. Ha habido muchas bromas. Las bromas y las chanzas primero vinieron de los medios rusos y de los independentistas y las siguen circulando y es algo realmente muy ruso, ¿no? Que muy con el carácter ruso, que es utilizar la ironía y el sarcasmo para tratar de desprestigiar o, no sé, quitar legitimidad a algo que son hechos. Yo ahí, Vicente, voy con los hechos, ¿no? Y los hechos son muy sencillos, ¿no? eh, Hubo una reunión en la Casa de Canonges, que es la residencia oficial del presidente de la Generalitat, en la que se habló y a la que fue un emisario ruso, o al menos la gente de Puigdemont se refería a él como emisario de Putin. Y ahí se hizo esa oferta absurda de los soldados, que yo entiendo que no eran soldados, sino mercenarios del grupo Wagner, lo que se estaba manejando, que eso es más fácil de mover, ¿no? Es verdad que el jefe de gabinete después de Puigdemont, Josep Lluís Alay, fue 3 o más veces a Moscú y se vio con gente muy conectada con Putin. Son hechos, son datos. Hubo un pago de 300.000 euros, misteriosísimo, que el juez Aguirre, que es el que instruye el caso de Boló, que es el que investiga eso, que no se sabe dónde fue a parar ese dinero ni por qué se pagó. Es decir, hay hechos y claro, el problema es cuando esos hechos no tienen, digamos, una forma de llegar al público con unas conclusiones hechas. Entonces ahí tenemos a un par de jueces trabajando en solitario, García Castellón y Aguirre, unos cuantos periodistas y cada vez más, cosa de la que me alegro muchísimo, porque al principio algunos empezamos publicando esto solos y luego se sumó más gente, y ninguna, mejor, voluntad del gobierno y de la fiscalía, que como sabes el presidente tiene una visión patrimonial de la fiscalía, porque esto se sepa, ¿no? Porque Sánchez en este momento depende de los independentistas para gobernar. Claro, aquí hemos pasado ya por la amnistía y casi ya está superado. Ya sabes que aquí cubrimos un escándalo con otro y hay un momento en que hasta una cosa tan grave como la amnistía pues resulta aburrida, etcétera, etcétera. Bien. Pero me fijo en Europa. En la Unión Europea esto sí que preocupa, la conexión rusa del proceso, y yo creo que no piensan olvidarlo. No en vano, la nueva representante de política exterior que sustituye a Borrell, que es Kaja Kallas, es una estona con una clara trayectoria de las interferencias rusas en su país. Sí, o sea, Europa es otro mundo. Uh -huh. Incluso te diría que el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo son otro mundo a lo que se ha visto en España, ¿no? Me refiero más al gobierno, ¿no? E incluso ha habido un momento delirante en el Congreso, en el Europarlamento, en el que en un momento, en enero, se votó a favor de instar a los gobiernos, incluido el español, a que investiguen las injerencias sobre Rusia y protejan la labor de los jueces, y en ella se mencionaba a la jueza Aguirre, y votó todo el Partido Popular y todo el Partido Socialista de Europa, excepto el Partido Socialista Español, a favor de una enmienda en la que se nombraba el caso de Puigdemont. O sea, imagínate, ¿no? Esa fractura incluso dentro del Partido Socialista, ¿no? Estamos en un reducto en el que el Partido Socialista Europeo ha pasado, como cuento en el libro, de empezar denunciando la trama rusa cuando no estaban en el poder, a simplemente, pues nada, mutis por el foro, ¿no? Ajá. Entonces De los esto, detalles, sí, dime, dime. no, digo que esto es preocupante, solo quería decir eso, ¿no? Sí, sí. Claro, yo te iba a preguntar, ¿ha tenido el interés el gobierno español en investigar esto o desde 2018 que llega Pedro Sánchez de la Moncloa se congela? Casi me has respondido ya, pero hay elementos que nos llevan a pensar esto, claro, ¿no? No, hechos, hechos. Declaraciones de gente como Antonio Hernando, de eurodiputados socialistas como Irache García, que antes de la moción de censura llegaron a alertar de la gravedad de este asunto, instaban a Rajoy a que lo investigara, era uno de los peores problemas de injerencia híbrida, sobre todo porque ten en cuenta que ideológicamente Rusia en este momento y el Partido Socialista Europeo y también el español están en las antípodas, ¿no? Es decir, Uh -huh. era para ellos conveniente denunciar ese tipo de injerencias. De repente, después de la moción de censura, se necesita
primero la abstención, luego el voto favorable, lo que fuera de grupos independentistas. Y yo siempre, o sea, de nuevo, los hechos que se recogen en el libro. Se destituye al jefe de la policía judicial en Cataluña, se le eleva, pero esto para mí es una patada hacia arriba, al teniente coronel Daniel Baena, Ujú. por una serie de ataques que aparecen en algunos medios en España, y al juez Aguirre, que es el que lleva la instrucción, se le priva del que ha sido la policía judicial en ese caso, y tiene que pasar de trabajar de Guardia Civil a Policía Nacional como policía judicial, cosa que es, pues es como darle un reset gigante al caso, ¿no? Claro. Afortunadamente la Policía Nacional ha hecho un gran trabajo, pero mi interpretación es que no solo ha habido una pasividad a la hora de denunciar, sino que ha habido también palos en las ruedas por parte del gobierno y la fiscalía. Claro, porque al teniente coronel Baena le montan una campaña a través de medios afines y entonces Marlaska, pues digamos que básicamente con la típica patada hacia arriba lo aparta de la instrucción esencial o de la investigación esencial de este caso. Juez Aguirre además está solo, realmente prácticamente está solo, ¿no? Y han intentado incluso atentar contra su vida. No, le han mandado una bomba falsa, que es una amenaza, un juez que está investigando la presencia de Rusia en Cataluña, con el tipo de mafia que hay rusa que hay en Cataluña, en Alicante, en Málaga. Un juez que está sometido a una campaña de desprestigio constante por parte de los independentistas. Y de repente le dejan, pues sí, completamente solo, a los pies de los caballos. Pero es que el juez Aguirre también, Pablo Iglesias, el canal este de vídeo de Pablo Iglesias, que tiene de su directora, tiene a la que era la jefa de RT, subdirectora de RT, que es la tele rusa para América Mm. Latina. Y esa es su subdirectora en este momento. Y publican audios privados del juez Aguirre, opiniones suyas. Nadie, absolutamente nadie aguantaría que se publicaran nuestras conversaciones con nuestras parejas, con nuestros amigos, y eso se lo hacen, como tú muy bien decías, desde medios afines. Entonces, eso se cargó a Baena, han intentado cargarse al juez Aguirre, intentaron cargarse a García Castellón, es un no parar, ¿no? Y ahora van a por los periodistas, ¿no? Claro, ¿qué nombres? Insisto, hay que leer el libro, es una magnífica investigación. Una pregunta, cuando tú empiezas, por ejemplo, a publicar estas cosas, ¿los contactos de algunas de las personas en torno a Puigdemont siguen con elementos próximos al Kremlin? Eso es algo que a mí me fascina. Esa pregunta creo que has dado en el clavo, porque yo empiezo a publicar de esto en 2017, en septiembre, cuando una fuente aquí en Estados Unidos me pasa información de que había pues muchos bots y mucho troll ruso hablando de Cataluña. Entonces, en algunas herramientas de medición, aquello estaba disparado. Entonces publicamos. Publicamos incluso, yo estaba entonces en el país, antes de que nos despidieran, una visita de unos empresarios rusos, unos empresarios catalanes, perdón, uno de ellos Oriol Soler, que luego sería imputado y desimputado, eh, que de alguna forma van y visitan a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, ¿no? Y esto revela algunos contactos porque Assange estaba entonces en contacto con la inteligencia rusa, según las investigaciones aquí en Estados Unidos. Pero es que después de eso, después de la reunión en la Casa de Canonges, que es en octubre, durante 2017, durante estos hechos, después de eso, Puigdemont se fuga a Bruselas, crea un gabinete en el que están Josep Lluís Alay, su jefe de gabinete, y su abogado, el chileno condenado por un secuestro con ETA, y Gonzalo Boye, y esta gente o sea, sigue sus contactos, pero es que hacen visitas y se ven allí con espías, y en sus libretas figuran pues hay un tipo con el que contactan que me parece, vamos, es obvio, ¿no? Es un tipo que se llama Evgeny Sandro, Evgeny Primakov Jr., tiene dos nombres, no sé exactamente por qué. Pero este tipo es alguien que era periodista, que luego trabajaba en instituciones internacionales y que ahora está en la Cámara Cívica, que es una cámara de representación, elegido por Putin para coordinar políticas para los rusos en el exterior. A mí me preguntas, mi opinión es que es alguien muy metido en el Estado ruso y que dicen que tiene más poder que Lavrov, el ministro de Exteriores. Y este es con el que contactan. Hay mensajes entre el gabinete de Puigdemont y este tipo hablando de la independencia, del apoyo de Rusia, del apoyo de los catalanes a Rusia. O sea, eso es un hecho, ¿no? Y se da después de que empecemos a publicar. También eso te da a entender la sensación de impunidad que tenía el equipo de Puigdemont y su gente, ¿no? Oye, ¿qué nombres, no necesariamente imputados, pero qué nombres conocidos aparecen en esa investigación del juez Aguirre? Por ejemplo, Roures, Jaume Roures. Yo te puedo decir que no para el libro, porque esto llegó después, pero en mis labores de investigación para el diario ABC tengo una carpeta en la que está el informe de la Operación Troya, que es digamos,
la operación de la Policía Nacional en la que se detalla toda esta injerencia, y las fichas de los imputados. Hay unas 15. Y entre esas fichas, imputados no, investigados. Es decir, pero no investigados ahora. O sea, ahí hay unos imputados que son 10, que está Puigdemont, que está Dimitrenko, están otros. Pero hay gente que fue investigada en ese dossier. Y efectivamente, como tú muy bien dices, ahí hay 3 nombres que a mí me llaman la atención. Uno es Jaume Roures, por lo que el juez interpreta que es un ejercicio de como un ejercicio para dotar a este grupo de un proyecto de comunicaciones que los rusos pedían. No sabe muy bien el juez cuál es, pero hay 2 elementos, uno que es criptomonedas y otro un gran proyecto de comunicación. Y ahí se investigó, la Policía Nacional investigó, aunque no imputó, a Roures, a otro empresario que es Oriol Soler, que estaba imputado en otra causa, la de Tsunami, que también es el que fue a ver a Julian Assange en Londres. Y hay otro nombre que es el de Xavier Vendré, tampoco ha sido imputado aquí, que fue imputado y luego desimputado en la casa de Tsunami, como el cerebro de Tsunami, es así como se lo conoce. Está viendo a ver si se le imputa por un pelotazo inmobiliario, que esta es otra, y que ahora está en un gran escándalo porque es asesor de Gustavo Petro en Colombia y ahí ha hecho una gran fortuna y además participó en una misión de observadores electorales muy extraña que no figura en las cuentas de la campaña de Petro. Es decir, tiene sus propios problemas en Colombia en este momento, Xavier Vendrell. Bueno, esos observadores eran CDRs. Es lo que se dijo, ¿no? Que se exportó el programa de los CDR, efectivamente, como tú muy bien dices, a Colombia y que ejercían una presión allí. Y esto, pues, en Colombia están en shock con el papel de este español, que ahora tiene la nacionalidad colombiana por decisión de Petro, saltándose algunos requisitos. Pero bueno, esto es legal porque el presidente se puede saltar esos requisitos. Bueno, y que se ha hecho bastante rico, por lo visto, ¿no? Él lo niega, pero yo creo, he visto cuentas de él de ingresos de cientos de millones por la gestión de las basuras de varias ciudades. Fíjate, aquí, claro, al final, si vas enlazando desde Rusia, Colombia, España, aparecen siempre los mismos en el mismo bloque, digamos, ¿no? Porque, claro, la primera oportunidad, creo que cuentas tú, que ve el Kremlin de hacer lo que el Kremlin quiere hacer en Europa, que es desestabilizar, básicamente, ¿no? Antes del proceso es Pablo Iglesias Podemos en 2014, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que es lo que el libro aporta, es un contexto incluso un poco más amplio, ¿no? Hay una reunión que para mí empieza más o menos todo lo que es la injerencia del Kremlin en España, que es el fiscal Grinda, que es un fiscal encargado de combatir la corrupción. Tiene una serie de contactos indirectos con Litvinenko, que es un tipo muy famoso, que era un disidente, que era un espía que se volvió disidente, que vivía en Londres pero venía mucho a España. Y Grinda va a verse con Litvinenko porque Litvinenko le va a ofrecer información relativa a los negocios de determinados rusos muy bien posicionados en Moscú, no solo mafia, también poder, en España. Entonces, misteriosamente, antes de que se produzca, bueno, no misteriosamente, pero es una forma irónica de hablar, ¿no? Uh -huh. Antes de que se produzca esa reunión, Litvinenko muere envenenado en Londres. Y a partir de ahí, entiende bastante grupos de inteligencia, y yo creo que la americana también, hay un interés de la, digamos, Rusia por desestabilizar a España, porque tienes una fiscalía y unos jueces que están investigando ese tipo de negocios que afectan a gente con mucho poder en Rusia, gente que yo entiendo es cercana a Putin, y ahí empieza esta operación de desestabilización, que en principio pasa por aprovechar cualquier resquicio que haya. Entonces esto, a mí Pablo Iglesias se me ha enfadado mucho, Roures, su medio me llevó a juicio por decir que eran prorrusos, pero no lo digo yo, juicio que por cierto gané con público, ¿no? Pero no lo digo yo, el Pravda, que es, bueno, eso ya no es lo que era, ¿no? Durante la Uh URSS, -huh. pero es un medio que sigue siendo de titularidad pública estatal rusa, cuando sale Podemos, cuando emerge Podemos, dice, un partido prorruso sacude a España. La cobertura que hacen los medios de injerencia rusos de Podemos es como lo mejor que le había pasado a España en décadas, ¿no? Y el propio Pablo Iglesias, nada más entra al Europarlamento, lo hace con un discurso que ahora lo oímos y sabemos lo que es, pero en aquella época no era tan obvio, ¿no? Que Ucrania es un país neonazi, que está controlado por neonazis, que a mí hubo una cosa que me abrió los ojos bastante, y intento resumirla, es cuando vino a España por aquella época un jugador ucraniano a jugar en el Sevilla, que se llamaba Zozulia, Román Zozulia, y Sí. vino con el, con el escudo ucraniano en su camiseta. Inmediatamente, Podemos, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, es un neonazi, eso es un escudo neonazi. Es el escudo de su país. O sea, no es nada neonazi, pero y consiguieron que se lo llevaran del Rayo Vallecano. Bueno, perdón, no era en el Sevilla, era en el Rayo Vallecano, ¿no? No lo Sí. querían en el Rayo Vallecano.
bueno, fue un drama, ¿no? Y eso yo creo que demuestra la parte que Podemos ha tenido en todo este tema de la desinformación rusa. Claro, es el año además en que Rusia y Europa se queda así, boquiabierta, sin hacer nada, toma Crimea y recuerdo además, por ejemplo, tuvo que suspenderse un partido del Rayo Vallecano porque los grupos de extrema izquierda en el entorno de la extrema izquierda, que están muy bien localizados aquí además por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Madrid, bueno, pues se dedicaron a boicotear el partido hasta que tuvo que suspenderse y el jugador este se tuvo que ir. Oye, Rusia paga influencers, lógicamente, aprovechando nuestro sistema de libertades, están dentro y desde dentro intentan socavar nuestra opinión pública a través de quienes ahora tienen pues, influencia, valga la redundancia, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Hay una gran red, y esto lo acaba de sacar la inteligencia estadounidense, en realidad la Policía Judicial, el FBI, acaba de publicar aquí una affidavit, que es una declaración jurada en que una gente que se encarga de estas cosas dice que hay más de 2.000 influencers a sueldo de Rusia en 80 países. Y se confirmó hace poco por una investigación que entre esos países está España, pues por el peso que tiene la comunidad hispanohablante, ¿no? Te interesa, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas. Una, hay influencers que cobran pues por contratos, pero lo que se ha demostrado es que a veces Rusia, que es muy inteligente, crea empresas interpuestas y demás y pues paga de una forma indirecta y tú te puedes, digamos, investigar menos o más, puedes sospechar o no, pero bueno, tampoco eso te hace a ti estar en la ilegalidad porque puedes alegar siempre que no lo sabías, ¿no? Luego está la gran red de gente que Rusia despliega como supuestos empleados o corresponsales de RT, ¿no? Aquí en Washington hay un nombre que me llama bastante la atención, que es una periodista española que se llama Elena Villar, que trabaja para Mm, RT, sí. y es precisamente eso, ¿no? O sea, ella está trabajando aquí, acosando a la prensa, acosando a periodistas que han tenido que salir, periodistas amenazados en Rusia, Marc Margineda, Xavier Colás, insultándolos, acosándolos, desde la comodidad que te da estar aquí en Washington, ejercer con total libertad y las libertades que te da el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, tu supuesta labor de periodista, mientras en Rusia están no solo echando a periodistas, sino matándolos a tiros o con veneno, ¿no? O sea, es algo realmente llamativo, ¿no? Creo que lo has descrito muy bien. Cómo Rusia aprovecha las libertades que Occidente te va y que Estados Unidos y Europa te dan para intentar subvertir esos sistemas desde dentro, ¿no? Con este tipo de gente que no sé si está convencida de la causa, pero desde luego cobra directamente del Kremlin. Aquí en España lo sabrá también, lógicamente. Algunos no hay más que escucharlos, ¿no? Hay en España. Yo siempre para evitarme problemas, porque todavía no ha salido la lista, pero dicen que se va a publicar la lista que la inteligencia de Estados Unidos maneja. Los hay y solo hay que escucharles. Es gente que pervierte el lenguaje, digamos, de la diplomacia y la política, pues para eso, para mostrar que se nos ha perdido en Ucrania, que tiene que ver Ucrania. No, es que hay cosas que yo leo ahora. No, en realidad la Unión Soviética nunca llegó a contactar con Hitler, nunca llegó a firmar una alianza con Hitler, cosa que es mentira. No, la Unión Soviética nunca fue una dictadura. No, o sea, cosas realmente que son o sea, mentiras, pero que la gente repite y que lo que hace es intentar convencer pues, a gente que hoy se informa no por los medios tradicionales o los medios Mm. digitales y demás, sino a través de influencers. Y eso es un peligro gravísimo. Estos días estamos hablando mucho de Venezuela, aquí en España, lógicamente. Al final hay una línea, o cuanto menos, no sé si una estrategia común, pero sí un concierto de intereses entre Rusia, Venezuela, la Colombia de Petro, el Chile de Boric, incluso China, que termina al final entrando en el negocio ruinoso de Roures y le mete 300 millones a Mediapro. Hay un concierto de intereses, no sé si todos a la vez, pero bueno, más o menos interesados todos en lo mismo. De nuevo, hechos. Es un hecho que se incrementan los contactos y vuelos incluso entre Venezuela y Rusia en los años en que Donald Trump incrementa el embargo y las sanciones y amenaza con invasiones y demás. Es un hecho que se detecta gente, digamos, uniformados rusos en determinadas bases venezolanas en aquella época, en 2019-2020. Es factual. Y también hay, más que China, porque China juega su juego, pero tampoco es alguien que esté tan metida de una forma tan agresiva. Desde luego China hace mucho negocio en Brasil, en México, etcétera, etcétera. Pero a nivel de desestabilización y de apoyo, no hay ninguna duda de que Rusia e Irán están, por medio de Cuba, interfiriendo en esos países que has dicho, ¿no? Y en más, ¿no? Yo creo que hay, desde luego, el castrismo, el chavismo, apoyo a Petro, apoyo
hay una serie de partidos y de elementos que yo creo que confluyen en eso que se llama el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, que tiene ese apoyo ruso más o menos explícito, ¿no? Y desde luego, en el caso de Venezuela, hay una injerencia hasta el punto de que para evadir sanciones, Irán, gran aliado de Rusia, envía gasolina a Maduro. Se envía también algunos aviones que son interceptados por Estados Unidos para intentar que Venezuela pague, digamos, el precio de las sanciones que se le ha impuesto y demás. Pero sí, sí, desde luego hay una presencia de Rusia, sobre todo en Venezuela y Cuba. En las últimas manifestaciones contra el pucherazo electoral del 28 de julio, las imágenes, si fueron contrastadas, aparecían tipos con los escudos del grupo Wagner e incluso algunos de los cuerpos de represión típicos de Cuba que parece habían llegado desde Cuba. ¿Has recibido presiones, amenazas por escribir este libro y por meterte en este fregado? Bueno, como tú sabes como periodista, la peor amenaza que te pueden hacer, estamos hablando de un país como es Rusia, en Mm. el que, o sea, se ha asesinado en la calle a periodistas, o sea, se ha asesinado a Ana Politkovskaya, se ha asesinado, o sea, se cuentan a decenas los periodistas asesinados en ejercicio de su labor y son los periodistas rusos, los periodistas de verdad, no las Elena Villares y Ina Finogenovas que hay por el mundo, sino los periodistas que de verdad han osado informar sobre su país, esos son los que de verdad han sufrido lo peor, ¿no? Y luego, en un segundo grupo, los periodistas que han sido acosados y expulsados de Rusia por ejercer su labor. Y los vuelvo a repetir esos nombres: Marc Marginedas, Xavier Colás, gente que se ha tenido que ir huyendo de Rusia porque les detenían, ¿no? Entonces, los que informamos desde donde estamos de esto, pues sí, presiones, pero tampoco es algo que sea excesivamente incómoda. Para mí lo peor es la campaña de desprestigio, ¿no? Mm. Eh, Cuando empiezan a publicar que si yo soy un agente de la CIA, que si estoy loco, que si esto, que si lo otro, que si soy un rusófobo. Entonces, con eso siempre intentan deslegitimar, ¿no? Siempre acusándote de ser un agente de algo, un empleado interpuesto de la OTAN, de la CIA, del FBI, de lo que sea, ¿no? Y con eso intentan deslegitimar y que pues ya no se te haga caso. Para mí, afortunadamente, al principio fue un poco duro porque era el único que publicaba de estas cosas y la gente pensaba que estaba loco, pero luego se fueron sumando y ya cuando el juez Aguirre empezó su instrucción y se empezó a saber todo lo que había pasado, yo ya me quedé bastante tranquilo y ahora la verdad que tengo una Oye, preocupación. Y lo que es trabajar en Estados Unidos y en España, ¿no? Que a pesar de todo se puede ejercer el periodismo con libertad. y claro, y a todo esto esta semana pues aparecen Bolaños y aparece Urtasun y nos presentan, y Sánchez, y nos presentan esto que llaman el plan de acción. Bueno, te pregunto, ¿es una ley para la censura lo que ha presentado Sánchez? Y te digo, me llama la atención que, por ejemplo, Bolaños y Urtasun en la presentación del plan no hablaran de nada de Rusia ni de todo esto. Tú has No, sufrido a Sánchez en tus carnes, ¿no? Siendo director adjunto del país. Justo antes y después de llegar a la Secretaría General y al Gobierno, sobre todo la moción de censura, ¿no? desde luego, es un plan para la censura de los medios, porque Sánchez lo que quiere es decidir A, qué es un periodista, B, qué es un medio y C, qué es una noticia. Y eso es lo que el gobierno quiere. Y además presenta esto cuando estamos en una situación en que la justicia está yendo detrás de su familia. O sea, qué coincidencia, ¿no? Y, y lo que más le gustaría a Sánchez es que, pues eso, un sector de medios completamente dividido, con unos periodistas que está pasando firmando manifiestos contra otros y con una profesión en la que no hay un consenso sobre algo que para mí es básico y esencial, que es que los periodistas, seamos del medio que seamos, tengamos las ideas que tengamos, obedezcamos al jefe que obedezcamos y nuestro medio tenga la línea editorial que tenga, lo que sea. Todos conjuntamente administramos el derecho de una sociedad, la española, a estar informada y tomar sus decisiones con base a esa información. Entonces, lo que es un hecho es que la justicia está investigando a la mujer de Sánchez y el votante tendrá que decidir con base a eso. Lo que Sánchez quiere es que no se sepa o que se manipule eso de que la justicia está investigando a su mujer y controlar el mensaje. Entonces, en esa parte, yo creo que sí, sin duda, es una ley para la censura que no se aprobará porque afortunadamente no hay mayoría en el Congreso y todavía, a pesar de su desprecio por el legislativo, todavía necesita el Congreso. Y B, además a mí esto me resulta extremadamente llamativo porque
es Sánchez quien lo dice. Entonces, yo tengo que aclarar, yo fui director adjunto del periódico El País en la época de Antonio Caño, una época que no tiene nada que ver con la actual, y ahora trabajo para ABC aquí en Washington. Yo presiones sufro de todos los colores y las he Claro. sufrido como tú. Yo las he sufrido de Podemos, del PSOE, del PP, de Vox, de gobiernos autonómicos, gobiernos nacionales, ayuntamientos, empresas, embajadas, lo que te puedas imaginar. Incluso del gobierno de Estados Unidos cuando hemos publicado cosas de Estados Unidos y de Venezuela que no les gustaban. Pues sí, las presiones son normales. Lo que no es normal es que alguien que a mí me ha pedido directamente cambios de titulares y que ha sabido titulares que el país iba a publicar al día siguiente, es decir, tenía topos en la redacción, quiera ahora venir a decirnos que hay muchas presiones y que él va a legislar para solucionar eso. Perdona, si eres tú el que ha ejercido esas presiones, como muchos otros, pero ¿qué lecciones nos vas a dar ahora? Para él el mayor triunfo sería que eso creara una división y que yo, por ejemplo, ahora no estuviera hablando contigo y que tú no hablaras con el de al lado y que estuviéramos divididos y que, digamos, una profesión fragmentada acabará acatando eso y que, bueno, pues al final la verdad, ¿qué es la verdad? Pues bueno, alguien tendrá que decirlo, un comité de expertos, el gobierno cada vez la prensa pues más débil, que es lo que le conviene a un poder con tintes, pues yo creo que bastante autocrático, sinceramente. Sánchez es un censor. Es un censor, sí, es un censor, porque a mí me llamó directamente para pedir una censura en un titular que además era de Fernando Garea, poco sospechoso de ser sectario de nada. Es un periodista que luego dirigiría la agencia EFE, que también seguiría con sus problemas, pero el titular que era, el PSOE acepta la reforma del PP para la prisión permanente revisable, a él no le convenía y quería cambiarlo. Pues a mí me llamó para censurar Te ese llamó por titular. teléfono directamente. Te sonó tu teléfono y dijo, hola, soy Pedro Sánchez, cambia ese titular. Yo estaba al mando del periódico ese día porque mi jefe Caño estaba de viaje y Cebrián estaban haciéndole honoris causa en la Universidad de Rey Juan Carlos. Lo recordáis siempre porque el marco era Cebrián y Ansón, que nunca te los imaginas juntos. Estaban Es verdad. en el honoris causa en la Rey Juan Carlos. Me suena un teléfono, salgo a llamarlo y era él. Me dijo, no, es que este titular no ayuda, es que esto tienes que cambiarlo, es que no sé qué, es que esto no puede ser, es que voy a llamar a tus jefes. Yo, llama a quien quieras, pero el titular es el que es y no lo voy a cambiar y no lo cambié y llamó a mis jefes y desde entonces yo me consta que pidió varias veces mi cabeza, me consta. Y yo los recibos los tengo, él no ha dicho nada, pero yo tengo el mensaje en que luego me pidió disculpas y tengo conversaciones de compañeros y jefes míos con mensajitos y recaditos de Pedro Sánchez. Es un hecho, ¿no? Tampoco, si él no estuviera haciendo esto ahora, no tendría ninguna importancia, porque historias así yo te puedo contar de Claro. cualquiera, Sí, del sí, sí. partido. Claro, por eso, que eso forma parte de nuestro trabajo. El asunto es saber éticamente rechazar esas presiones, pero forma parte de nuestro trabajo. Lo hizo con malos modos también. Sí, lo hizo con bastante. Es que, a ver, yo conozco a Sánchez, le he conocido, pues yo qué sé, habré coincidido con él 7, 8 veces cuando era secretario general, candidato, y nunca me pareció alguien excesivamente conmigo que de un trato cálido. Igual era por este incidente, ¿no? Pero una vez le recibí en mi despacho en una ocasión, quise sentarme a hablar con él para arreglar las cosas y como que me dijo que no, cosa que me da lo mismo, ¿no? Pero no es alguien que sea, la gente que lo ha tratado lo sabe, ¿no? No es alguien que sea, pues, especialmente cercano, ¿no? Pero sí, en ese momento tuvo unos malos modos que no entraban dentro de lo que yo percibo es una frialdad porque yo no quise cambiar el titular, ¿no? Por lo demás, ¿qué más da, no? O sea, él Ya. es un político, yo soy un periodista. Cuanto menos amigos seamos, en general mejor, ¿no? Yo creo que es así como debe funcionar la profesión. Y dices, había gente que le adelantaba los titulares antes de que salieran. Eso a mí me pareció siempre muy extraño porque un día entró una compañera del país a mi despacho y me dijo, estoy muy agobiada porque me ha llamado la jefa de prensa de Sánchez, una señora que se llamaba Maricha Ruiz, si no me equivoco, que Maritza luego Ruiz, sí. en el hipódromo o algo así de Madrid, eh, y que le había dicho, es que el titular que llevas no está correcto, pero es que ese titular estaba puesto en el software para la edición impresa del día siguiente. Entonces, o sea, cualquiera en el periódico puede entrar ahí, pero nadie fuera, ¿no? Entonces alguien en el periódico llamó Ya. o mandó un mensaje y eso digo, cosa que te haces una idea lo que era trabajar en el país en aquella época. No me extraña que 2 o 3 semanas después relevaron a Caño y a nosotros nos despidieron del periódico. Sánchez os cortó la cabeza cuando fue nombrado presidente. Bueno, o sea, es una opinión o digamos, es una conclusión que puedes sacar de los hechos. Yo lo que te puedo decir seguro es que en mayo de 2018, unos días antes de que me despidan, dos periodistas de televisión española a los que veo que tenía relación de amistad con ellos, me llamaron por separado para decirme que habían estado en tertulias con un ministro que yo creo que era Ábalos,
la agenda de las entrevistas en tertulias y demás, que les dijo que lo del país estaba hecho y que iba a haber una purga y que ellos ya lo sabían y que nada, que no se preocuparan y que era que mejor que empezaran a pensar en otras personas a las que invitar a las tertulias. Y eso pasó. Entonces, bueno, pues no sé si os instante nos cortó la cabeza, porque eso sería una conclusión sacada de todo esto, pero lo que te puedo decir es que un ministro del PSOE fue anunciando que nos la iban a cortar. Ahí ya que la gente saque sus propias conclusiones. Bueno, pues ahora son los que nos van a hacer un registro en la CNMC, y van a decir que es un medio y que no es un medio, van a determinar las audiencias, la publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, David, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por atendernos. La trama rusa, léanlo, porque todo lo que ha contado David tiene mucho que ver con lo que vivimos a diario. Pues probablemente son las sombras del poder, probablemente, y de poderes muy amplios en todo el mundo, no solo en España, pero que tiene que ver con lo que ustedes y nosotros vivimos. David, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.